En principio vamos a hablar de las funciones de costo y en el cual nos indican, el ejemplo nos indica lo siguiente. Sea el costo total igual a Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 12Q más 18 y nos piden hallar el costo marginal, el costo promedio marginal y el valor de Q que hace mínimo el costo marginal. Para este ejemplo vamos a utilizar el criterio de la primera derivada para determinar ese valor mínimo que vamos a encontrar en la variable Q. Evidentemente, CT implica el costo total y Q implica la variable de la cual depende el costo, que es la variable cantidad en este caso. Bueno, si tenemos el costo total y en principio nos piden hallar el costo marginal, como les indicaba en clases anteriores, en general, cuando hablamos de costo marginal, nos están pidiendo claramente que tenemos que hallar el costo marginal, como está acá. Tenemos que hallar el costo marginal. Este es el símbolo que vamos a manejar, que implica también, como también están viendo acá, que el costo marginal, por lo tanto, es obviamente el costo total en su primera derivada. Por lo tanto, esto será igual a la derivada del costo total. Y la derivada del costo total será la derivada de Q al cubo, para nosotros es 3Q al cuadrado. Menos es menos, la derivada de 6Q al cuadrado es 12Q. La derivada de más 12Q, en este caso más 12Q, va a ser 12, debido a que la derivada de Q es U. Y por último tenemos, en este caso, la derivada de 18, que al constituirse en una constante, evidentemente su derivada es 0. Entonces, miren, hemos encontrado el costo marginal, que les repito, es la derivada del costo total. Ahora nos piden que hallemos el costo promedio. El costo promedio, cuyo símbolo es este, que también puede simbolizarse de esta manera, es igual al costo total dividido entre la cantidad. Por lo tanto, para nosotros, en este caso, será el costo total, es decir, la función original, será Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 12Q más 18, y evidentemente debo dividirlo entre la cantidad. Estas fórmulas que colocamos acá evidentemente son genéricas, pero que, como también les indicaba en anteriores clases, es posible que cambie la letra, en este caso que representa a la variable independiente. Por lo tanto, acá tendremos que dividir entre Q, ¿no? Que implica prácticamente lo mismo que X. Esta situación podemos seguir simplificando de la siguiente manera. Q al cubo dividido entre Q menos 6Q al cuadrado entre Q más 12Q
Q entre Q y más 18 dividido entre Q, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es que Q del denominador vaya con cada uno de los numeradores de las expresiones en el numerador, de forma que nos posibilite, en este caso, simplificar la expresión. Esto será igual, por lo tanto, Q al cubo entre Q nos da una expresión igual a Q al cuadrado menos 6Q al cuadrado entre Q nos da menos 6Q más 12Q entre Q nos da un valor de 12 y por último más 18 sobre la cantidad. Y entonces hemos encontrado el costo promedio. Podemos indicar en este caso simplificado, ¿no? Simplificado. Bueno, ahora vamos a encontrar el costo promedio marginal, ¿no? El costo promedio marginal, que en este caso, ¿no? Es símbolo costo marginal con una barra por encima y que es igual a la expresión que se tiene, en este caso, en la fórmula indicada. Y nos dice, es igual a la cantidad, para nosotros, en este caso, la cantidad está representado ahora por Q, y lo voy a multiplicar, nos indican por el costo total en su primera derivada. O puede ser, o que es equivalente a decir, por el costo marginal. Para nosotros, el costo total en su primera derivada que implique el costo marginal es igual a 3Q al cuadrado menos 12Q más 12. En general, he escrito el costo marginal menos, como nos indica, menos, abrimos un paréntesis, menos el costo total. Es decir, en este caso, la función original, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros, esto será igual a Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 12Q más 18. Más 18. Listo. ¿Verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, y en este caso falta colocar en este caso x al cuadrado o la cantidad al cuadrado. Para nosotros, en este caso, q al cuadrado. Vamos a proceder a simplificar lo más que se pueda y podemos decir en este caso igual. 3Q al cuadrado por Q para nosotros será 3Q al cubo menos 12Q por Q para nosotros 12Q al cuadrado y más 12 por Q, en este caso tenemos 12Q. Menos, vamos a quitar el paréntesis y vamos a afectar con el signo negativo, menos Q al cubo, menos por menos nos da más 6Q al cuadrado, menos por más nos da menos, en este caso menos 12Q, y menos por más nos da menos, en este caso menos 18. Todo esto dividido entre la cantidad al cuadrado. Acá podemos simplificar, en este caso, menos 12Q, en este caso,
menos 2, más 12Q menos 12Q, ¿verdad? Quedando, en este caso, ha quedado igual a lo siguiente. En este caso, 3Q al cubo menos Q al cubo tengo que es 2Q al cubo menos 12Q al cuadrado más 6Q al cuadrado es menos 6Q al cuadrado y en este caso menos 18, ¿verdad? Este valor constante dividido entre Q al cuadrado. Y por último, para simplificar más, quedaría el costo marginal promedio igual a 2Q elevado al cuadrado, porque cada uno de estos está yendo con este Q al cuadrado, menos 6 y menos, en este caso, 18 dividido entre Q al cuadrado. Hemos encontrado, ¿no? Está en este caso el costo marginal promedio, ¿verdad? Bien. Por último, hemos encontrado, miren, el costo marginal, el costo promedio, el costo promedio marginal y ahora nos indican que hallemos el valor de Q que hace mínimo el costo marginal. Y para eso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. En este caso necesito tener el costo marginal, ¿no? Que evidentemente lo tengo aquí, que ha sido la primera derivada del costo total. Por lo tanto, yo voy a colocar costo marginal es igual a 3 por Q al cuadrado menos 12Q y más 12. El costo marginal. Y me piden que halle la Q, un determinado valor para Q, que es la cantidad que hace mínimo este costo marginal. Por lo tanto, lo primero que voy a encontrar es la primera derivada, en este caso ahora, del costo marginal. Por eso es que coloco costo marginal prima. Quiere decir la primera derivada del costo marginal. Y la derivada será, derivada de 3Q elevado al cuadrado da 6Q menos la derivada, en este caso, de 12Q, que es 12. Y esta sería la primera derivada del costo marginal. Una vez que he hallado la primera derivada, lo que voy a hacer es igualar a 0 esa primera derivada, en este caso, la derivada del costo marginal. ¿Esto qué implica? Que 6Q menos 12 igual a 0. Lo que concluyó que Q es igual que 2. En este caso me está indicando, estimados estudiantes, que cuando Q, la cantidad es de 2 unidades, este costo marginal presenta un mínimo. Pero esto yo debo comprobar y lo voy a hacer a través del criterio de la primera derivada. Para eso voy a reemplazar en el costo marginal primera derivada valores menores y mayores al punto crítico encontrado acá. Este es un punto crítico. Por lo tanto, puedo utilizar el 1.
y voy a reemplazar en este caso. Será 6 por 1 menos 12. Y esto me da un valor, en este caso, de menos 6. Ahora voy a reemplazar en el costo marginal en su primera derivada un valor mayor al punto crítico. En este caso, si el punto crítico es 2, un valor máximo mayor puede ser el 3. Coloco 6 por 3, en este caso, menos 12. Lo que me da un valor, en este caso, haciendo las operaciones respectivas de más 6. Y entonces, ¿qué digo? ¿No? Según las reglas del criterio de la primera derivada, que si primero da un valor negativo y luego positivo, quiere decir que el punto crítico encontrado representa un valor mínimo. Representa un valor mínimo. Y entonces, para encontrar el valor mínimo del costo marginal, voy a reemplazar en el costo marginal el punto crítico encontrado. Por lo que el valor será 3 por 2 elevado al cuadrado menos 12 por 2 más 12 en este caso. Y concluyo que el costo marginal mínimo en este caso tiene un valor de 0. Tiene un valor de 0. Vamos a validar algunos de estos valores, en especial de esta última parte, en el programa, en este caso Symbola. Acá en soluciones, yo puedo agarrar cálculo, ¿no? Y, por ejemplo, una derivada de primer orden. Miren, voy a colocar 3. Acá podemos colocar derivadas de primer orden. Vamos a utilizar X. Y voy a colocar el costo marginal. 3X al cuadrado menos 12X más 12, ¿no? En este caso, miren, me da la primera derivada, que también nosotros hemos hallado. Pero vamos a encontrar algunas aplicaciones. Miren, por ejemplo, puntos extremos. Y yo voy a colocar una vez más en este caso, el costo marginal, que era igual a 3x al cuadrado menos 12x más 12. Symbolab está calculando y me está indicando que va a utilizar el criterio de la primera derivada. Y ha hallado un valor mínimo, miren, en el punto cuando x, que para nosotros es q, es igual a 2, y un valor mínimo en 0. Acá nos da los pasos y todo lo que también nosotros hemos calculado. Dice que es decreciente cuando va desde menos infinito hasta el 2. En 2 hay un mínimo y a partir del 2 es creciente. Si vemos la gráfica, miren, evidentemente en el valor, en el punto 2, hay un valor mínimo en 0. ¿No? Estamos también validando, por lo tanto, los valores antes encontrados de forma manual. Ahora vamos a trabajar con las funciones de ingreso y que en general, pues, presentan varias similitudes con lo anteriormente realizado. Nos indica, sea la función de demanda, que está expresada a través del precio, igual a 500 menos 5Q. ¿Qué nos pide? Acá podemos colocar hallar
dos puntos, el ingreso marginal, el ingreso promedio, el ingreso marginal promedio y el número de unidades que hace máximo el ingreso. ¿Y cuál es ese ingreso máximo? Nos indica. Y en este caso, para este ejemplo en particular, nos piden utilizar el criterio de la segunda derivada en este caso. Bien, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es hallar el ingreso, que como en clases anteriores habíamos definido, el ingreso total es igual, como indica la fórmula, al precio por la cantidad. El precio lo tengo, que en este caso es igual a 500 menos 5Q. Y lo voy a multiplicar por la cantidad, que al igual que en el anterior caso, ahora la cantidad está representado por Q en este caso. Por lo tanto, el ingreso total es igual a 500Q menos 5Q al cuadrado. Listo. Miren, acabo de encontrar el ingreso total en este caso. Ya tengo el ingreso total. Ahora voy a hallar o me piden hallar el ingreso marginal. El ingreso marginal simbolizado de esta manera o igual al ingreso total derivada. Entonces, para hallar el ingreso marginal, tendremos que derivar el ingreso total. Y su derivada será derivada de 500Q, para nosotros será 500 menos la derivada de 5Q al cuadrado es 10Q. Hemos hallado la primera derivada del ingreso total. Por lo tanto, hemos hallado el ingreso marginal. Vamos a hallar el ingreso promedio, que al igual que el costo total, es igual al ingreso total dividido entre la cantidad. Esto será igual y nuestro ingreso total, miren, es igual al ingreso que hemos obtenido en un principio. Por lo tanto, para nosotros será 500Q menos 5Q al cuadrado dividido entre la cantidad. Y miren, aquí ya prácticamente está el ingreso promedio. Pero podemos simplificar, ¿verdad? Y entonces Q va con cada una de las expresiones del numerador, por lo que simplificando será 500Q sobre Q y menos 5Q al cuadrado entre Q. Simplificando tenemos igual a 500 menos 5Q, que en este caso vendría a representar el ingreso promedio simplificado. Vamos a hallar ahora, en este caso, lo que vamos a hallar es el ingreso promedio marginal, que como se habrán percatado, prácticamente tiene la misma estructura que el costo, ¿no? O con referencia al costo, si se quiere. Por lo tanto, será igual a la cantidad, una cantidad Q por, en este caso, el ingreso marginal o el ingreso total en su primera derivada. Por lo tanto, será igual a 500 menos 10Q menos el ingreso total, que para nosotros es
500Q menos 5Q al cuadrado. Todo esto dividido entre la cantidad al cuadrado. Vamos a realizar operaciones algebraicas y decimos, ¿no? 500 por Q es 500Q menos 10Q al cuadrado menos, vamos a hacer desaparecer los paréntesis, en este caso, menos 500Q y más, en este caso, 5Q al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre Q al cuadrado. Acá, miren, podemos simplificar 500Q menos 500Q. Igual, en este caso, menos 10Q al cuadrado más 5Q al cuadrado me da una expresión igual a menos 5Q al cuadrado. Todo eso dividido entre Q al cuadrado. Simplificando más, en este caso el costo promedio marginal es igual a menos 5, ¿no? Que sería el costo promedio marginal simplificado. Por último, nos dicen hallar el número de unidades, miren, que hace máximo el ingreso total y que debe utilizar el criterio de la segunda derivada. Y nos indica también cuál será el ingreso máximo, ¿no? Si encontramos esta Q máxima, ¿verdad? Para eso, voy a acá tener que colocar en principio, voy a volver a recapitular y voy a colocar el ingreso, que está en términos de Q. Y el ingreso encontrado es igual a 500Q menos 5Q al cuadrado. Este es el ingreso. Para encontrar el número de unidades que hace máximo el ingreso, voy a encontrar la primera derivada, que es como encontrar el ingreso marginal. En este caso será 500 menos 10Q. Una vez que hemos hallado la primera derivada, voy a igualar la primera derivada del ingreso con respecto a Q a 0. Esto implica que 500 menos 10Q igual a 0 hace un valor de Q igual a 50. Esto me está queriendo indicar que este punto crítico encontrado en Q igual a 50 es una posibilidad de ingreso máximo. Estoy queriendo decir que es una posibilidad en el sentido de que debo confirmar que esta Q igual a 50 es o representa un valor máximo. Este es un punto crítico. Si me han pedido el criterio de la segunda derivada, por lo tanto voy a encontrar en este caso el ingreso total, su segunda derivada, que va a ser igual en este caso. Aquí tengo la primera derivada. La derivada de 500 es 0 y la derivada de menos 10Q es menos 10. Si la segunda derivada no ha salido negativa, representa que se trata de un valor o de un punto máximo, ¿verdad? De un valor máximo. Para encontrar
ese valor máximo voy a reemplazar en el ingreso cuando Q es igual a 50, por lo que será 500 por Q igual a 50 menos 5 por 50 al cuadrado. Esto nos da un valor de 12.500 pesos, ¿no? Que es el ingreso máximo encontrado cuando Q toma un valor de 50. También vamos a encontrar sus puntos máximos y para esto, por lo tanto, voy a colocar el ingreso total. 500x menos 5x al cuadrado, ¿no? Evidentemente hago notar que x, en este caso estamos utilizando en Symbolab, que en el ejercicio es q, que en ambos representa la cantidad. Acabo de escribir f de x, que es 500x menos 5q al cuadrado, que para nosotros representa el ingreso total en este caso. Vamos a colocar aquí que encuentra a través del criterio de la segunda derivada. Y entonces miren que como punto extremo del ingreso total ha encontrado un máximo en 50 y un valor máximo de ese ingreso igual a 12.500. Acá si quiero va mostrando cómo se ha ido derivando, más pasos como indica, y nos indica que es una función que crece desde el menos infinito hasta el 50. En x igual a 50 hay un máximo. Y de ahí empieza a decrecer. Acá ha obtenido la segunda derivada, que es un menos 10, lo que representa que es un valor máximo. Y esta es su gráfica. Y hay un global máximo en 50 en X y 12.500 en este caso, en nuestro ingreso, validando los valores antes encontrados. Miren, y nos indica que sea la utilidad total igual a menos 4x al cubo menos 3x al cuadrado más 18x. Y nos piden encontrar directamente las unidades que hacen máxima la utilidad. ¿Y cuál la utilidad máxima? En este ejemplo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tendremos necesariamente, por lo tanto, que encontrar como de costumbre la primera derivada. En este caso, de la utilidad, que está con respecto a x. Y entonces empiezo a derivar y digo, la derivada de menos 4x al cubo es menos 12x al cuadrado menos la derivada de 3x al cuadrado, en este caso nos da un valor de menos 6x y más la derivada de 18x es 18. Una vez encontrada la primera derivada, en este caso la utilidad marginal, esa utilidad marginal con respecto a x, yo lo igualo a 0. Esto que implica que menos 12x al cuadrado menos 6x más 18 es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Y en este caso, por ejemplo, para poder encontrar el o los puntos críticos, puedo también en este caso utilizar la fórmula general, ¿no? Vamos a encontrar la fórmula general representado por esta fórmula.
Y entonces, para nosotros diremos que x igual a menos b, pero en este caso por este negativo será igual a 6 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Para nosotros b es menos 6 al cuadrado menos 4 por menos 12, que es a, y por c, que para nosotros es 18. Cerramos la raíz cuadrada, todo eso dividido entre 2 veces a. En este caso, 2 veces menos 12. X será igual a 6 más menos, y el resultado de la expresión del radical nos da un valor de 30, dividido entre menos 24. Y los valores que se obtienen es x sub 1 igual a 1, ¿no? Y en este caso, x sub 2 igual a menos 3 medios, en este caso. ¿Sí? Evidentemente, como estamos trabajando con la utilidad en un determinado negocio, las unidades no pueden ser de tipo negativas, por lo tanto, este valor no lo voy a tomar en cuenta, pero sí x igual a 1, que en este caso se convierte en un punto crítico, que es posibilidad de ser un punto extremo, de un punto máximo. Para eso voy a encontrar la segunda derivada también de la utilidad. Pudo haber sido también el criterio de la primera derivada, eso no interesa. Y derivo, derivada de menos 12x al cuadrado es menos 24x, y la derivada de 6x será 6, y la derivada de 18 evidentemente 0. Voy a reemplazar en la segunda derivada el punto crítico hallado, en este caso el 1. Menos 24 por 1, menos 6, y esto me da un valor, en este caso, de menos 30. El hecho de tener un valor negativo en la segunda derivada representa de que el punto crítico encontrado representa un máximo. Y voy a encontrar, en este caso, la utilidad máxima. Para eso, en la utilidad, voy a reemplazar el punto crítico encontrado. Y será menos 4 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, más 18 por 1. Esto me da un valor en la utilidad de pesos 11. ¿No? Miren, de pesos 11. Podemos colocar, por ejemplo, también punto extremo. En este caso vamos a verificar y voy a colocar la utilidad máxima. En este caso la función de utilidad, quiero decir, menos 4x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado más 18x. Y simbolable indicamos que resuelva, ¿no? En este caso, puntos extremos. Acá, no, bueno, ha debido haber alguna confusión, no ha comprendido adecuadamente. Vamos a darle otra vez a soluciones derivadas, aplicaciones de las derivadas, y acá le vamos a dar puntos extremos en cuestión de x. Por lo tanto, menos 4x al cubo menos 3x
al cuadrado más 18x. Acá el criterio utilizando la segunda derivada, ahora sí ha encontrado, miren, dos extremos, ¿no? Un mínimo, bueno, que puede presentarse con 3 medios, recuerdan, este valor que no hemos tomado en cuenta, y en este caso, pero sí el máximo, cuando x era igual a 1, y la utilidad, un máximo de 11. Acá teníamos los puntos críticos que hemos encontrado, ¿verdad? Y también la segunda derivada, que obviamente reemplazando nos daba este valor punto crítico en un máximo, ¿verdad? En 11. Y obviamente esta sería la gráfica de la utilidad que nos han dado. Aquí estaba el punto mínimo, que obviamente no hemos tomado en cuenta por cuestiones de lógica, y solamente en este caso este máximo valor en este caso, ¿no? En el máximo cuando x es 1 y una utilidad de 11 en este caso. Nos generan, dice, sean las siguientes funciones. Determine el máximo ingreso por concepto de impuestos. Y las funciones son estas dos funciones, en este caso, que están el precio en función de la cantidad. En general, lo primero que vamos a hacer es, a través también de las derivadas, lo que vamos a hacer es derivar cada una de estas funciones. Por ejemplo, si yo derivo esta función que está acá y puedo indicar P', ¿verdad? Igual a menos 2x. Y si la derivada en este caso tiene un signo negativo, se puede indicar que es una función, en este caso de demanda. Esta es una función de demanda. Si yo derivo la otra función dada, es decir, P', en este caso, resulta que la derivada es 2x, ¿no? Por lo tanto, positiva. Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de una función de oferta, ¿no? Entonces, miren también cómo a través de las derivadas se puede identificar cuándo se trata de una función de demanda y cuándo también de oferta. Una vez que conocemos, ¿no? Que las funciones que nos han proporcionado, la una se trata de demanda y la otra de oferta, lo que vamos a hacer es vamos a igualar la demanda igual a la oferta. En este caso colocaré 28 menos x al cuadrado igual, es decir, he colocado la función de demanda igual a 4 más x al cuadrado. Pero en este caso, como nos están indicando que queremos encontrar el máximo ingreso por concepto de impuestos, lo que vamos a hacer es agregar, vamos a sumar una tasa impositiva, un valor de t, vamos a darle esta variable, a la oferta. O sea, generalmente cuando se generan impuestos, esos impuestos siempre van al productor, en este caso al que está ofertando el producto. Una vez que hemos encontrado y hemos sumado esta tasa impositiva, lo que vamos a hacer es despejar t. En este caso, t será igual a menos, en este caso, menos x al cuadrado, que sería menos x al cuadrado, está pasando con negativo, más 28 y menos 4, ¿verdad? Este valor está pasando al otro lado de la ecuación. Vamos a simplificar
y nos encontramos que t es igual a menos 2x al cuadrado más, en este caso, 24. Una vez que tenemos esta T en función tanto de la demanda como la oferta, vamos nosotros a generar el ingreso fiscal total, podemos colocar. Ingreso fiscal total, que va a estar representado por la letra T mayúscula y que va a ser igual a T por la cantidad. Claro, el ingreso, en este caso, por la cantidad, pero el ingreso tomando en cuenta el impuesto. Entonces, decimos, vamos a decir en este caso, igual, por lo tanto, T en este caso, que ya lo tengo, va a ser, voy a abrir paréntesis, menos 2x al cuadrado más 24, lo voy a multiplicar por x. Resultado, menos 2 por x al cubo más 24x. En este caso, tenemos, por lo tanto, el ingreso fiscal total. Una vez que tenemos el ingreso total fiscal, lo que voy a encontrar es su primera derivada. Por lo tanto, va a ser T'. Y en este caso será la derivada de menos 2x al cubo es menos 6x al cuadrado más la derivada de 24x es 24. Una vez que tenemos la primera derivada, lo que hacemos es igualar a 0 la primera derivada, en este caso del ingreso fiscal. Esto implica que menos 6x al cuadrado más 24, que es igual a 0, despejando y encontrando los valores, obtengo para x más y menos 2, ¿no? Que es la cantidad que se espera que genere el ingreso fiscal máximo con impuesto, en este caso, ¿no? Con impuesto. Este menos obviamente no lo voy a tomar en cuenta y solamente voy a tomar en cuenta su carácter positivo. Para determinar que este 2 es un punto crítico y se alcanza el máximo del ingreso fiscal total, lo que voy a hacer, lo vamos a hacer aquí, es encontrar la segunda derivada. Por lo tanto, T 2 veces prima segunda derivada, si esta era la derivada, la primera derivada, su segunda derivada será menos 12x. Menos 12x. Y la derivada, evidentemente, de 24 es 0. Voy a reemplazar en la segunda derivada cuando x es igual a 2, es decir, el punto crítico que he encontrado, y el valor que obtengo es menos 12 por 2, es decir, menos 24. Y este valor negativo en la segunda derivada me demuestra que el punto crítico sí representa un máximo a través de la segunda derivada. Por lo tanto, ahora estoy en condiciones de encontrar en principio cuál será la
tasa impositiva. La tasa impositiva, es decir, igual a T, vamos a calcular en T, en este caso, ¿sí? Acá, y decimos igual menos 2 por 2 al cuadrado más 24 y obtengo un valor de 16. Ahora voy a encontrar el ingreso fiscal total, es decir, T mayúscula. T mayúscula. Evidentemente, esto se encuentra aquí, T mayúscula, es decir, menos 2 por 2 al cubo más 24 por 2, que da un valor de 32. Por último, voy a encontrar el precio de venta y para eso voy a reemplazar en la función de demanda. Es decir, el precio en este caso será 28 menos 2 elevado al cuadrado, que me da un valor de 24. Y entonces, ¿qué puedo, en este caso, a manera de conclusión, ¿no? Puedo escribir el máximo ingreso por concepto de impuestos es de pesos 32, es decir, eso es el máximo ingreso que vamos a obtener. Al establecer una tasa impositiva por unidad de pesos 16, ¿no? Que en este caso es la T minúscula. La empresa puede ofertar el producto y comercializarlo a un precio de pesos 24. Y entonces, miren, a esa conclusión podemos llegar. Entonces, cuando nosotros tengamos funciones de demanda y de oferta y estamos queriendo encontrar el máximo ingreso por concepto de impuestos, es decir, cuando nos dan una tasa impositiva, se desarrolla de esta manera. ¿Ya? De esta manera. ¿Alguna consulta? Algo que no esté claro. Bueno, a ver, este ejercicio entonces, vamos, dice, determine los valores en los cuales es creciente el costo marginal. Y nos dan la función, en este caso, de costo total igual a 4x menos 96x al cuadrado más 2x al cubo. En este caso, lo primero que siempre deben preguntarse, estimados estudiantes, y es si yo tengo el costo marginal. Y en este momento no tengo el costo marginal. Pero sí sé que el costo marginal es igual a la primera derivada del costo total. Por lo tanto, lo voy a obtener.
Y entonces el costo marginal será derivada de 4x es 4 menos, en este caso, la derivada, en este caso, de 96 es 192 menos 192 x más, en este caso, 6x al cuadrado, ¿verdad? Hemos encontrado la función de costo marginal. Y ahora recién debo encontrar, en este caso, el costo, voy a encontrar la primera derivada del costo marginal, es decir, costo marginal, primera derivada, en este caso, y digo, derivada de 4 es 0, la derivada de 192x es 192 más la derivada de 6x al cuadrado, es decir, 12x. En este caso, vamos a, una vez que hallamos la primera derivada, este costo marginal en su primera derivada lo voy a igualar a 0. Y por lo tanto, esto será igual a 192 más 12x igual a 0. 12x igual a 0. Si nosotros despejamos en este caso para encontrar el punto crítico x, ¿verdad? Obtenemos un valor de 16. Un valor de 16. Entonces, ¿no? Para ver si en este caso, donde es creciente el costo marginal, yo puedo agarrar una línea, ¿no? Una recta en este caso, y lo que podemos hacer es, bueno, yo puedo colocar en este caso los valores. Acá, por ejemplo, puede estar obviamente el 0 y acá estará el 16, este valor. Coloco el factor, en este caso, menos 192 más 12x, y entonces yo sé que si tomo en 16, esto se vuelve 0, ¿verdad? Pero si va tomando valores mayores que 16, el signo empieza a ser positivo. Es decir, la primera derivada es positiva. Pero si toma valores menores que el 16, los valores empiezan a ser negativos. Y entonces, si la primera derivada es negativa, puedo afirmar que la función, en este caso, decrece. Pero si la primera derivada da un signo positivo, se puede decir que la función crece. Por lo tanto, ¿no? Es decir, podemos responder que para toda x mayor a 16 es creciente el costo marginal. Es creciente el costo marginal en este caso. Miren, por lo tanto, qué importante ha sido en este caso
a partir del costo total, poder generar en qué intervalo es creciente el costo, en este caso marginal. Acá tengo y estamos en Symbolab y vamos a encontrar los valores antes que hemos encontrado. Nos podemos ir a funciones y en funciones vamos por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo que es los intervalos monótonos. Y acá vamos a colocar la función, en este caso tendría que ser la función de costo marginal, que era igual a 4, en este caso, menos 192x y más 6x al cuadrado. Esta era la función de costo marginal, es decir, la primera derivada del costo total. Si le doy a Symbolab que pueda resolver, mire, en este caso, me está indicando claramente que es decreciente en ese intervalo. Hasta 16, miren lo que también nosotros hemos encontrado. Y será creciente en este caso desde el 16, no, mayor que 16 hasta el más infinito, como también nosotros hemos encontrado. Ahora, evidentemente, también aquí nos muestra que es decreciente en ese intervalo y será creciente en el intervalo que hemos también nosotros encontrado, es decir, para toda x mayor que 16 en este caso. La gráfica correspondiente nos muestra esa situación, es decir, existe un mínimo, ¿verdad? Cuando x es 16. El siguiente ejercicio donde nos dice, por ejemplo, que determinemos, en este caso, el punto de inflexión de la siguiente función. Es decir, f de x es igual a x al cubo menos 3x más 1, ¿no? Para hallar el punto de inflexión que habíamos hallado a través de la segunda derivada, a través del criterio de la segunda derivada, se sigue el procedimiento siguiente. Vamos a encontrar la primera derivada, en este caso de f de x. Entonces será, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de menos 3x es menos 3. La derivada de 1, evidentemente, en este caso, es 0. Una vez que nosotros hemos encontrado la primera derivada, volvemos a encontrar la segunda derivada, también de f de x. Y en este caso su derivada será 6x, la derivada de 3x al cuadrado. La derivada de menos 3 obviamente me da 0. Una vez que hallamos la segunda derivada, hacemos la segunda derivada igualar a 0. Es decir, diremos 6x igual a 0. Por lo tanto, x es igual que 0. Para saber si una función tiene o no un punto de inflexión, voy a reemplazar en la segunda derivada valores menores y mayores respectivamente. Es decir, un valor menor que el punto crítico que de x igual a 0 puede ser menos 1. Y por lo tanto, será en este caso 6 por menos 1. Y menos 6, ¿verdad?
puedo agarrar en la segunda derivada ahora un valor mayor que el 0, en este caso el 1, y lo voy a reemplazar. 6 por 1 es más 6. Y en este caso puedo indicar y afirmar lo siguiente. Si existe un cambio de signo, un cambio de signo, quiere decir que sí existe un punto de inflexión. Y para encontrar ese punto de inflexión voy a reemplazar en f, es decir, en f de x, el punto crítico encontrado, que en este caso es el x igual a 0. Por lo tanto, será 0 elevado al cubo, ¿verdad? Menos 3 por 0 más 1. El resultado que encuentro es 1. Quiere decir que el punto de inflexión, podemos resumir, el punto de inflexión de esta función se da cuando x es 0, dando un valor para y de 1. Este resultado lo vamos a confirmar con símbolo. Miren, vamos a elegir la opción punto de inflexión, ¿no? Su nombre directo, definido, ¿no? Y la función que acabamos de encontrar, su punto de inflexión, era x al cubo menos 3x más 1. Y miren, ¿no? En este caso ha quedado claro que el punto de inflexión de la función se da en cuando x es 0 y es 1. Es decir, si segunda derivada es mayor que 0, es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es menor que 0, es cóncava hacia abajo, ¿no? En la definición que también nos da el símbolo. Si nosotros tomamos en cuenta también el valor que hemos encontrado de la segunda derivada, era también 6x en este caso, ¿no? Y al final nos podemos ir a su gráfica y evidentemente existe un punto de inflexión. Acá estuviera el punto de inflexión cuando x es 0 y en y es 1. El punto de inflexión se define como aquel punto en el cual cambia de convexa a cóncava o viceversa en este caso. Bien, haremos entonces lo último, ¿no? En general, lo último que vamos a hacer se denomina regla L'Hopital. Esta regla L'Hopital, como nos está indicando, es una regla que sirve para calcular límites indeterminados. Miren, de las formas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x con g de x cuando se presentan las indeterminaciones de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. ¿Y cómo es el procedimiento? Se halla la derivada del numerador y denominador de forma independiente o independientemente. Es decir, por un lado el numerador y por otro lado la derivada del denominador. Luego se reemplaza el valor de la variable. Es decir, cuando x tiende a una determinada constante, a un determinado valor. Si la indeterminación continúa, es decir, se sigue presentando 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se encuentra la segunda derivada y así sucesivamente. Se deriva solamente hasta que desaparezca la indeterminación. Por lo tanto, si yo tengo un límite y resulta infinito sobre infinito o 0 sobre 0,
se deriva f de forma independiente y se deriva g de forma independiente. Si persiste la indeterminación, se encuentra la segunda derivada también de forma independiente, tanto de f como de g. Y así sucesivamente hasta poder encontrar un valor. Por ejemplo, mire, vamos a hacer ejemplo. Encontrar el límite de x cuando tiende a 0 de el cociente x dividido entre 1 menos x. Esto será igual, ¿verdad? Será igual si aplicamos el límite. En este caso tendría que ser igual a 0, ¿verdad? Y 1 menos e elevado a 0. Igual 0. Y en este caso, e elevado a 0, todo elemento elevado a 0 nos da 1. 1 menos 1 nos da 0. Y por lo tanto, miren, se ha encontrado una indeterminación, en este caso del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es encontrar este límite utilizando la regla L'Hopital. Como nos indica la regla, lo que voy a hacer es coloco límite cuando x tiende a 0 y en este caso lo que voy a hacer es, repito, derivar de forma independiente tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, la derivada, por ejemplo, de x, que está de forma independiente, para nosotros será 1. La derivada de 1, ahora estamos en el denominador, será 0, y la derivada menos de e elevado a x es e elevado a x. En este caso, si hago el reemplazo, será igual, o sea, voy a aplicar el límite de una constante es la misma constante, y en este caso será menos e elevado a 0. Por lo tanto, 1 dividido entre menos 1. Por lo tanto, el límite buscado es menos 1. ¿No? Miren cómo también entonces a través de las derivadas es posible encontrar los límites. Veamos este otro ejemplo. Voy a indicar en este caso igual y vamos a aplicar el límite. Entonces decimos 4 elevado al cuadrado menos 16 y en este caso 4 menos 4 elevado al cuadrado. Obviamente haciendo operaciones también nos encontramos con una forma indeterminada de 0 sobre 0 debido a que 4 al cuadrado es 16 menos 16 es 0 y 4 menos 4 es 0 elevado al cuadrado nos da 0. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla, en este caso, L'Hopital. Y entonces va a ser igual a límite cuando x tiende a 4 y lo que vamos a hacer es derivar de forma independiente tanto el numerador como el denominador. Y en este caso será derivada de x al cuadrado, en este caso es 2x, y la derivada de 16 es 0. La derivada de x menos 4 elevado al cuadrado es 2 por la derivada de x menos 4 elevado a n menos 1, 2 menos 1 es 2, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, esa sería la derivada. Y entonces puedo aplicar el límite. ¿Y qué digo, no? 2, en este caso por 4, dividido entre 2, ¿no? 2 por 4 menos
4, ¿verdad? Esto será igual a 8. 4 menos 4 es 0. 2 por 0 es 0. Y 8 dividido entre 0 da un valor de más infinito, ¿no? Más infinito. ¿Qué pasa con este último ejercicio? Veamos. En este caso, si digo igual y aplico el límite, será infinito elevado al cubo más 4 por infinito al cuadrado más 10. Todo esto dividido entre 5 por infinito al cuadrado más 12 por infinito. Evidentemente, vamos a obtener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, vamos a aplicar para encontrar el límite al cual se aproxima esta función cuando t es igual a infinito a través de L'Hopital. Límite cuando t tiende al infinito, en este caso será derivada de t al cubo es 3t al cuadrado más la derivada de 4t al cuadrado va a ser 8t y la derivada de 10 evidentemente 0. Ahora en el denominador de forma independiente. Derivada de 5t al cuadrado es 10t y la derivada de 12t va a ser más 12. Si nosotros aplicamos en este momento, el límite va a ser 3 por infinito al cuadrado más 8 por infinito, dividido entre 10 por infinito más 12. Y entonces, realizando operaciones, también seguimos encontrándonos con el problema de una indeterminación. Por lo tanto, y según la regla, tendremos que seguir derivando. Límite cuando t tiende a infinito, en este caso. Derivada de 3t al cuadrado es 6t más la derivada de 8t es 8. La derivada de 10t es 10 y la derivada de 12 es 0. Aplicando el límite será 6 por infinito más 8. Todo esto dividido entre 10. En este caso, infinito entre 10 da un valor de infinito. En este caso que hemos logrado encontrar los límites utilizando en este caso la regla L'Hopital. Y en los límites nos vamos a un método específico y aquí encontramos la regla L'Hopital. Por ejemplo, en primer caso le voy a decir que x tiende, el primer ejercicio era 0. Y acá teníamos un cociente, en donde era x dividido entre 1 menos e elevado a x, ¿verdad? Y entonces, a través del L'Hopital, tendría que generarnos el resultado. Y evidentemente, el resultado que hemos obtenido era o ha sido -1, ¿verdad?
vamos a encontrar en este caso cuando x tiende a infinito de la última función que hemos encontrado, que hemos desarrollado de forma manual. En este caso era x elevado a 3 más 4t, perdón, era t, ¿no? Pero 4x al cuadrado más 10 dividido entre 5x al cuadrado más 12x. En este caso, a través de símbola, miren que también encontramos que el límite, si x tiende a infinito de esta función, es infinito, ¿no? Con lo cual estamos validando todos los demás valores hallados de forma manual.